¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este directo. Hoy, 1 de junio de 2023, día muy importante en el madridismo. Día muy importante para la historia del Real Madrid. Estamos muy pendientes de Benzema. Benzema va a dejar de ser jugador del Real Madrid. Yo no sé si ha habido alguna novedad. Ahora ha estado en el Marca Leyenda, no lo he podido ver. Estoy intentando ver si hay novedades, que intuyo que sí. Me han estado preguntando. Vamos a ver. Pero vamos, que yo me imagino que ya está. La realidad es otra. No lo que se dice en internet. Uf, no sé, chavales. Bueno, os estoy esperando. Buenas tardes. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandra. Saludos. Saludos a todos, Veo que vais entrando fuertes. Día muy importante para el madridismo porque, insisto, estamos muy pendientes de Benzema. Que no sé si ha llegado a confirmar porque, reitero, no he podido poner el Marca Leyenda. No lo he podido ver, he estado haciendo otras cosas. ¿Vale? Entonces, veremos. Martín, acaba de decir Karim que lo que se dice en internet no es realidad. Ya, pero aquí yo creo que cuando el río suena, agua lleva. Yo creo que sí que hay algo. Otra cuestión es que esté ya todo, ¿no? Pero, vamos, no sé. O sea, ¿pensáis que es todo, se lo han estado inventando la gente? O sea, los periodistas se lo han estado inventando todo, entre todos. O sea, no sé. Gracias, Ana Paula, Dios te lo pague. A ver, a mí me parecería hardcore. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Dijo que las noticias son de internet. O sea que Benzema se queda, ¿no? Ah, vale, pues ya está, pues Benzema se queda, confirmado. Eh... No sé, tío, me parece todo un poco raro, ¿no? Todos se equivocan. Lo ha confirmado también David Orstein, ¿no? O sea, lo que se habla es internet y la realidad no es internet. A ver, voy a escuchar, a ver si... Arturo, sí estoy en ¿Puedes Madrid. escuchar? Porque hay mucha gente hablando por ti. Sí, pero lo que habla es Internet y la realidad no es Internet. No sé si estáis pudiendo escuchar. Os pongo el sonido de lo que ha dicho. Eso es lo último. Se va a quedar seguro. Jaime piensa que sí se va a ir. A ver, ¿qué me contáis todos en el chat? Sí, lo acaba de decir en el premio Marca. Yo creo que se va, dice José Luis Rivera. Pues no sé, tíos, me parece un poco extraño, sinceramente. Oye, que ya está, no sé. Se lo habrá inventado la gente. No sé, tío. Es que no sonaba a que se lo estaban inventando y, ¿sabes? Sino, no sé. Yo ya me estaba haciendo la idea. Que sí que se va el domingo. Al acabar el partido harán un homenaje o algo así. Ya, pero es que él ha dicho... Hola, pienso que la noticia la quiere dar solo él, dice Ángel Corbalán. Mario, mi información es que se queda. Cállate, Mario. Gracias por la suscripción, Alejandra. Bienvenida. José Luis Pizaña Sánchez nos dice que se va. Vamos, que piensa que se va. Chicos, darle like, apoyar el canal. Es gratis. Aquellos que también quieran las membresías, apoyar. Todo suma. ¿Vale? Porque... A ver, tenemos que empujar para que el canal siga creciendo, ¿vale? Complicado también vivir de esto. En fin, ya sabéis, ¿qué os voy a contar? Este mundo de YouTube es complicado. A ver, dice mi padre que yo creo en la palabra de Karim. Bueno, pero es que a lo mejor el sitio no era ahí. Y Benzema, pues nada, ha querido escurrirlo de momento. Hola, Oscar. No sé qué pensar, dice Real, yo tampoco. Somos 72 personas en directo. Bien, mucha gente, 34 likes, chicos. Vamos a por los 100. Yo pienso que juega al despiste. Yo creo que también. Él considera que todavía no se ha ido del Madrid porque hay partido el domingo. Bueno, es una teoría. Es una teoría. Daniel dice que se queda 100% seguro. No va a dejar al Madrid tirado sin tener un sustituto de garantía. Hombre, el Madrid... Joder, no lo digo yo. Lo decía, por ejemplo, Fabricio Romano, que está manejando una agenda de delanteros, por algo será. Orue Gamer, no quiero hacerme ver de mal agradecido, pero era la mejor decisión. Muchas gracias por la temporada pasada, la mejor Champions posible. Esta temporada nefasta, nada que reprochar, ha dejado su legado. Yo no diría que ha sido una temporada de él nefasta. Creo que su fútbol está por debajo de su máximo nivel. Y que, nada,
tenía que haberse dosificado más por parte del entrenador, por parte de todos, seguramente. Él tampoco ha tomado las mejores decisiones. Y la cosa toma más fuerza por el reconocimiento que le da a Mark Callejen. Suena como despedida, no lo sé. Yo creo que va a hacer la de que se va y luego se queda para que los fans le vuelvan a querer después de esta mala temporada. Yo no veo haciendo eso, creando toda esta nube para luego decir chao. Perdón, me quedo. Me parecería todo raro, tío, no sé. No sé. Bueno, estoy viendo que Firmino es trending topic también. No me asustéis. Hay que estar atento, porque estos días van a ser... Bueno, el domingo ya vamos a saber más cosas. El domingo vamos a saber mucho más, pero a mí me parece muy extraño porque todos los periodistas iban ahí. Todos. Bueno, de hecho ha sido David Ornstein, ¿no? El que ha dado la información. Bueno, ha dado la información de Asensio, perdón, David Ornstein. Pero vamos, que lo otro de Benzema lo han confirmado Mario Cortegana y Guillermo Ryan de Athletic también. Juraría. O sea, en todas las líneas, por todos lados. Gente seria, no seria. Sí, una mala planificación en general, Orue, tío. Mala planificación. Esto es un rollo, nos tienen mareados. Bueno. En el femenino también va a haber cosas, atentos. Que ahí ya están hablando los creadores de contenido con sus informaciones. Ana Arancha también, en Cope. Hay que traer a Harry Kane, es lo más parecido a Karim. Bueno, pues Harry Kane podría ser una muy buena opción. Buenas, Anabel, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, amiga? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que estés bien en todos los sentidos, a nivel profesional, de salud, familiar, en todos los aspectos. Te mando un abrazo fuerte. A la Madrid, Alejandra. Carlos dice, no me extrañaría eso, pactado con Florentino, vender que le hacen un ofertón y por el amor, joder, es que me parece un poco rebuscado, la verdad. La vida creo que a veces es más simple, tendemos a rebuscar mucho, ¿no? A veces las cosas son más fáciles. Lo único que ofrece Al Ittihad son 100 millones de euros por temporada, no ofrece un proyecto futbolístico. Benzema, hombre, pero creo que los billetes ahora cuentan cuando ya tienes una edad, una estabilidad, pasas del máximo nivel, a lo mejor ya no quieres ese esfuerzo constante, permanente, él a lo mejor ha entendido que ya ha dado su máximo, ha ganado todo lo posible, no lo sé, el jugador tendrá una evolución en sus inquietudes, es difícil estar ahí. Está claro que los medios árabes lo quieren filtrar todo. Con lo que dijo ahora Benzema ya más que confirmada que se queda, pues al final se queda todo el mundo, al final no viene nadie, se queda todo el mundo. Muy bien, no sé. No lo sé. Yo voy a seguir investigando, porque sí, bueno, Benzema ha dicho eso, pero bueno. En el fútbol hemos visto muchas cosas. Bueno, también ha dicho que le han preguntado, ¿saldrás del Real Madrid? Y ha dicho que de momento estoy aquí. Voy a jugar el domingo, a ver, es que hay que ver todo. Yo, la verdad, sinceramente, no me apetecía ver el Marca Leyenda. He estado haciendo mi vida, que tengo derecho a hacerla. Pero no sé. O sea, ha dado varios mensajes diferentes. No ha dicho que se queda. Como dice Ildefonso, no es... O sea, unos dicen que se va, otros que se queda, no sé qué pensar. ¿Y para qué ha dado la rueda de prensa? No es una rueda de prensa. Lo que él ha dado en este caso es bueno, ha recibido el premio Marca Leyenda, ¿no? Y han estado hablando y le han hecho preguntas, cosas normales de este tipo de actos. Mbappé también dijo que se queda. Sí, Mbappé ha dicho que se queda, sí. Pero este se queda de verdad, seguro. Unos dicen que se va tal. ¿Y para qué ha dado la tal? A ver, ¿qué más me decís? Karim todavía no ha firmado nada. Creo que quiere transmitir ese mensaje, dejando de lado los rumores. Yo creo que ha querido reservar todo para el domingo. Mi teoría es que se va. Sigo pensando que se va. Toda esta bomba mediática nos ha generado por casualidad. O sea, no es... lo dudo muchísimo. Mucho. ¿Qué pasa con Modric? Pues bueno, ¿se va o se queda? Fabrizio Romano dice que se queda. Yo diría que Modric... yo pensaba que se iba a ir, pero con lo que ha dicho Fabrizio no sé. No sé. No lo sé. Pero el centro del campo es de locos, ¿no? Porque al final, no sé si os dais cuenta, pero va a haber un montón de opciones en el medio del campo, mucha gente.
Dice Alejandra Borquez que ayer perdió Argentina sub-20. Eres de Argentina, intuyo. Yo la verdad es que el sub-20 no lo he seguido. Claro, prefiere decirlo en el Bernabéu. Yo creo que él quiere reservarlo todo para el Bernabéu. Y que esto del marca leyenda ha coincidido con el paso temporal hasta que el domingo lo oficialice. Yo creo que si Florentino le dice que se queda, se queda. Que se quede, se queda. Benzema le debe mucho a Tito Floren, por decirlo de alguna manera. Sí, pero... Benzema yo creo que ya a lo mejor ha podido decir que hasta aquí hemos podido dar nuestro tope y ha llegado una oportunidad única. Lo que es muy posible que se vaya alguno con contrato. Ah, Alejandra es de Colombia. Ah, bueno, perdón, Alejandra. No sé cómo le... Entonces lo disfrutaste, a lo mejor, la derrota de Argentina. No creo que Benzema se pueda resistir a esa pasta. Yo no podría, a lo mejor, y creo que nadie. ¿No es más fácil esperar a lo que sea oficial en vez de tanta especulación? Pasó lo mismo con Mbappé, que si está, pues dime tú de qué quieres que hablemos y hablamos. Hablamos de Brahim, de Asensio, bueno, todos son especulaciones. Por esa regla de 3 solo se puede hablar de las noticias confirmadas a título oficial. De la rumorología y todo lo que sale a título informativo por parte de medios, creadores de contenido, entonces no se puede hablar. Qué rollo, qué aburrimiento. La vida es más divertida que eso, hombre. Con lo que dijo Benzema, creo que no se va, dice William C. Bueno, yo no lo descarto ni mucho menos que se vaya a ir. De verdad, creo que la línea periodística informativa va en la línea que se va. Gente seria, gente... Yo creo que anunciará que se va la semana que viene. Pues puede ser. Puede ser. Yo eso sí que lo veo. Bueno, también han confirmado lo de Brahim. Brahim vuelve, Asensio se va, David Orson lo ha dicho. Hay un montón de cosas. De hecho, tenemos un vídeo preparado que quizá colguemos luego, en el cual pues vamos a hablar de todos estos temas, ¿no? Vamos a hablar de todo esto. A ver, ¿qué más me contáis? Sanciona al Barcelona sin Champions League. Bueno, esa es la otra gran noticia por parte el informe de 2 inspectores de la UEFA, donde sus conclusiones derivan a que esta gente pues deba estar fuera de la Champions la próxima temporada. Va a estar gracioso. Hoy voy por Uruguay sub-20. Ah, bueno, Alejandra, muy bien. Muy bien, muy bien. Quique, entre Firmino y Kane, ¿con quién te quedarías? Hombre, pues yo con Kane. A día de hoy y a día de ayer. A ver, es una de las mejores opciones. A mí me gusta mucho Colomwani también, pero sé que a la gente no le termina. Y Havertz me gusta. A ver, hay varios que me gustan. Pero hay que saber elegir bien. Hay que saber elegir bien la alternativa. Harry Kane, obviamente, también tienes que valorar un poco todo, porque Harry Kane al final, ¿hasta qué punto te puede hipotecar, no? Quique, ¿crees que este verano será un mercado de fichajes austero o ilusionante? O por el contrario será ilusionante. Yo creo que se va a quedar en un punto híbrido. Ni muy muy ilusionante ni tampoco una mierda. Algo intermedio. La gente va a tener una ilusión ahí. Tampoco va a venir lo que todos tenemos en mente. Pues va a venir algo por debajo. Quique, he visto muchos partidos del AC Milán y Brahim no es jugador para nuestro Real Madrid, lo siento. Bueno, yo creo que es un jugador importante por momentos. De hecho, es el jugador con más MVPs en partidos de Champions esta temporada, con su equipo. A mí sí me parece un muy buen jugador. Me parece un buen futbolista. En vista que Harry Kane desea el Manchester United y que Mbappé seguirá en el PSG, ¿qué opciones le quedan? Bueno, eso de que Harry Kane va a ir al Manchester United lo quiero ver cómo lo vende el Tottenham al Manchester United. Porque, oye, seguramente el Tottenham buscará que salga fuera de Inglaterra. Y si el Madrid está ahí, pues hombre, yo creo que la opción de Harry Kane para el Madrid es buena y viceversa. Excepto para Ana Paula, que dice que tiene cara mayor ya. Si se va Benzema, no podemos estar esperando a Mbappé, hay que fichar ya. Sí, hay que pensar en el presente. Sí. Eso está claro, chicos. ¿Quién crees que es el mejor jugador del Madrid? Ahora mismo, Vinicius. Ahora mismo, Vinicius. O sea, 100%. ¿No? Vamos, no sé cómo lo veréis los demás.
¿Quién es el mejor jugador del Real Madrid ahora mismo? Ahora mismo Vinicius. No tengo duda a ese respecto. Bueno, chicos, ayer hicimos el sorteo aquí en YouTube para los miembros, las camisetas de Fútbol Lufo, patrocinadores de este canal. Ya sabéis, los miembros, los que seáis miembros del canal, de cara al próximo mes, tendréis la opción de ganar una camiseta cortesía de Fútbol Lufo, ¿de acuerdo? Buenas camisetas, buenos comentarios, buena reseña, buena gente, os lo recomiendo. Y si queréis podéis comprar también en Fútbol Lufo con el código MAZ al 8% de descuento. Podéis ahí también efectivamente pues compraros vuestra camisetilla vosotros, si lo consideráis, ¿vale? Así que nada, hecha la publicidad, que... me asusto, que me sale música y audios por aquí raros. Lo que os voy a poner aquí es el código de compra por si a alguien le apetece pillar las camisetas o ver la web o lo que sea, ¿vale? Lo dejo por ahí. ¿Ah, sí? Muy bien. A ver, hola Freddy, ¿qué tal, macho? ¿Cómo vas? Chucuece junto a Vini y Rodrigo. Bueno, no lo veo yo, lo ves a un Chucuece. No lo veo. ¿Qué tal, Mike? Bueno, pues con Joselu. No, hombre, yo estoy convencido que si Benzema se va, vendrá otro 9. No lo dudéis, hombre. A ver qué dice Constantino. Esto de sanción al Barça, la UEFA tiene que tener cuidado, no sea que ahora le sancione y después diga la justicia que no y el Barça podría pedir daños y perjuicios. Pues mucha suerte para el Barça en su cruzada contra la UEFA. Daños y perjuicios. Bueno, pues que lo intenten. Pero ¿y las risas que no vamos a echar nosotros, mientras tanto? Espero que con Kane no nos pase como con Modric. O Bale. Apurando hasta finales de agosto. No creo. Yo creo que no va a haber, mi opinión, a título de opinión, no, yo creo que no va a haber ningún caso de esta índole así. En plan, culebrón del verano. No veo ese tridente. Yo creo que va a venir un delantero de buen nivel. Al margen del fichaje Joselu vendrá un 9 titular. La duda es quién. Quique, ¿qué te parece Osimhen? Pues me encanta, me parece top 6 del mundo a nivel de 9 es Víctor Osimhen. Creo que al igual que Kvaratskhelia ha hecho una magnífica temporada. Perdón. Sería muy buena opción, pero Osimhen, pues es que Osimhen, ¿cuánto te van a pedir? ¿Un riñón? ¿Un páncreas? ¿Un riñón, páncreas, hígado? El Madrid lo que tendrá demasiados medios. Sí, demasiados medios, efectivamente. A ver, Juan Romero, ¿cuántos jugadores fichará el Madrid baloncesto? No lo sé. Mínimo 3. Un base, un escolta y un ala pivot. Creo yo. 3 jugadores vendrán. Quique, ¿cómo ves las semis contra la Juventud de básquet? Bien, a ver, Juventud. A Carlas Durán creo que está haciendo un gran trabajo. Kyle Guy está haciendo un temporadón. Andrés Feliz, Tomic, Joel Parra. Tiene muy buen equipo Juventud. Pero creo que el Madrid va a pasar y bien. ¿Pero sigues pensando en que Benzema se va? Sí. Yo sigo pensando que Benzema se va. O sea, no creo que haya confirmado. O sea, él lo que ha querido es escurrir más el tema. ¿Firmino o Gabriel Jesús? Hombre, si me das a elegir, Gabriel Jesús. Pero Gabriel Jesús fichó el año pasado y no le veo saliendo del Arsenal ni Arsenal vendiendo. El Arsenal no creo que vaya a vender a Gabriel Jesús, habiéndolo fichado el año pasado. Y habiendo dado un resultado aceptablemente bueno. Lo mejor es que llegue Kane, dice Miguel, sí. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cuánto tiempo miras? ¿Factible? Fichaje bomba, Julián Álvarez, ¿y qué te parecía para el Madrid? No lo veo y me encantaría verlo en el Madrid, pero Julián Álvarez va a seguir haciendo carrera en el City, seguro. No podemos tirar la temporada pretendiendo esperar a Mbappé o a Haaland. No. Lo que pasa es que el Real Madrid va un poco con un hilo distinto a lo que pensamos los aficionados. Y bien que hacen, Y bien que hacen. Si fuera por nosotros tendrían el PC Fútbol ahí. Chicos, apoyar el directo. Likes. ¿Sabes? Los likes suman. Compartir. Todo. Las membresías, todo suma. Muchísimas gracias, chicos. Y los likes ya son unos cuantos, porque estamos ya cerca de los 80, vamos a por los 100. Grande Quique, echaba de menos tus directos. Saludos desde Múnich, desde la Peña de Múnich del Real Madrid. Francisco Jesús García. Un abrazo fuerte, cordial saludo.
¿Qué otra opción viable ves aparte de aparte de Kane? Viable. A ver, el término viable poniendo mucho dinero. Vlahovic lo veo viable. Kolomuani lo veo viable. Vlahovic, Kolomuani. Mira, había un jugador que me gustaba mucho del Reims, que es Balogun. Pero se ha quedado un poco ahí. No me ha terminado. Futbolista de la cantera del Arsenal. Por ejemplo, ¿no? Quizás mirar algún prospecto que pueda ser. Pero yo creo que el Madrid necesita algo presente. Algo presente. ¿Qué opinas de las arrepentidas que quieren ir al Mundial? Pues eso, que son arrepentidas. ¿Podría ser el momento de Endrick? No, Endrick el año que viene. Tranquilidad con Endrick. Tranquilo. Endrick, suave. Suave. Højlund, del Atalanta, os gusta a muchos. No lo veo como un titular para el Madrid, pero oye, quizá me equivoque. Hola, Kike, siempre presente en tus vídeos. Saludos. Saludos, Sara Matei, querida, muy buenas. Yo no sé si Ana Paula a lo mejor ha estado editando ya el vídeo, pero va a haber un vídeo sobre el tema de Brahim, Asensio, un poco todo el tutum revolutum que ha habido de cosas. Joder, picos de nariz tengo, tío. No penséis mal, pero es que hace como tiempo seco en Madrid y eso a mí me afecta mucho. Saludos, Reinaldo Zamora Pacheco, ¿qué tal? Reinaldo, ¿cómo vas? Saludos, Quique, ¿conoces de alguna central para el FEM? Sí. Dos del Montpellier que me gustaban mucho en su momento y que me fijé en ellas y que el Madrid las ha tenido en cuenta. Como Mael El Akrar o Maëlys Mpomé, Tarsiani, Corinthians. Pero vamos, centrales hay muchas jóvenes, no tan jóvenes. Viola Caligaris no me molestaba, me parecía una opción más realista, aunque tampoco me parecía un salto. María Méndez me ha gustado en su momento, pero tampoco. O sea, creo que tenía que venir alguien de fuera. Una central contundente, rápida. Eso es lo que necesitamos. ¿Camavinga o Fede? Camavinga. ¿Cómo ves la eliminatoria del Castilla? Pues mira, yo creo que el Castilla le viene muy mal la eliminatoria actualmente. El proceso de las últimas 3 semanas no es el mejor. Pero hay que confiar porque hay calidad. Si el Madrid no se avispa, terminará con... No, hombre, no, con José Lu no vamos a terminar. Tranquilo, Oscar, ya verás tú. Confía un poco. Confía, te lo digo en serio. Quique, chicos, vamos a sufrir mucho el año que viene. No esperas nada de Florentino Pérez. Estáis un poco de bajón. Hendrik es muy joven. Por ahora no podemos contar con él. Pues no. ¿Se queda Benzema en el Real Madrid? Bueno, no lo ha confirmado al 100%, ni mucho menos, y no lo tengo nada claro. Y también ha dicho algo así como que yo de momento voy a jugar el partido el domingo y... ¿Cómo ves lo de Oberdorf? Pues en el Wolfsburgo y a partir del 24 se hablará. Pero vamos, que no me preguntéis información del Real Madrid femenino nueva porque no la voy a comentar en este canal ya nunca. Lo siento. Creo que la gente ha sido muy injusta conmigo y en ese sentido soy injusto también yo, puede ser, pero creo que no he tratado nunca mal a nadie en ese sentido. He sido respetuoso con la gente como para que me hayan insultado tanto y me hayan dicho tantas cosas. No. No. Así que yo, a partir de ahora, lo que hago es comentar informaciones de otros y dar actualidad al Real Madrid femenino. Quien no le guste, lo entiendo, pero es mi decisión. Dicen que puede venir Havertz. Al parecer no traeremos un 9 de garantías. Bueno, si viene Havertz y da su mejor versión, me parece un muy buen jugador. Ahora bien, es verdad que con el tema de José Lu ahí me queda corto el tema. Pero bueno, a lo mejor no, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Te gustaría en Nkunku? En Nkunku me gusta mucho. Pero bueno, Nkunku no es un 9 ni... Es un delantero, un atacante. Primero era medio, ahora es... ¿Ves superior a Ollane que a Kenty? En la proyección no lo descarto. A día de hoy me parecen muy parejas. Kenty no ha terminado mal la temporada dentro del orden.
Entonces, bueno, creo que Ollane tiene muy buena conducción, buen pase, tiene potencia, pero bueno, a mí me tiene que sorprender. No me termina de parecer un movimiento espectacular, ni mucho menos. Me esperaba que Asensio acabase en la Premier. Bueno, yo también pensaba, pero no. En el FEN refuercen la defensa, deberían, pero no lo sé. No lo sé, deberían, pero no sé si lo harán. ¿Qué opinas de Brahim? Dice Jorge Casa Sánchez. Pues que es un perfil posicional similar a Asensio, pero futbolísticamente es diferente. O sea, puede jugar detrás del delantero, puede jugar hacia la derecha cambiado de pierna, pero no es un jugador que pueda tener el registro del golpeo de Asensio. Es más jugador entre líneas, ratoncillo, tiene último pase, tiene visión de juego, aunque a veces se empecina un poco en mirar con la cabeza abajo, pero tiene mucho nivel técnico, maneja dos piernas, es inteligente, es un jugador muy listo. A ver, a mí me gusta Brahim, ¿eh? No me parece un mega crack, pero me parece un muy buen jugador. Estéticamente me gusta mucho. ¿Nadie piensa en serio en recuperar a Cubo? Pues es que para recuperar a Cubo tendrás que pagar 30 millones porque es el 50% de la cláusula de los 60 millones que puso la Real Sociedad. Así que creo que el Madrid no piensa en Cubo. Creo. Próximos fichajes del Real Madrid femenino. No lo sé. Los que hemos confirmado por parte de Ezequiel, Óscar. Os ha dicho que no quiere comentar cosas del femenino y ahí seguís. Sois pesaditos. No, hombre, no te preocupes, no te preocupes, José Luis, no te preocupes. A ver, yo entiendo que queráis que a lo mejor os comente cosas, pero he decidido no comentar información propia. Podemos hablar del Real Madrid femenino, de la información de otros, de qué me parece, de qué necesita el equipo, cosas de esas. Pero si me vais a intentar sacar información, no os la voy a dar. Y bueno, es un hándicap para el canal, yo ya lo sé, pero tengo mis principios e intento mantenerlos. Mucha cabeza hay que tener en este mundillo. Quizás sea cuestión de gustos, pero prefiero a Vlahovic que Kane. ¿Tú qué opinas? Hombre, que ahora mismo Kane tiene un techo mejor. A Vlahovic, si fuera el Vlahovic de hace un año y medio o dos, es otra cosa. Pero Vlahovic ha hecho una temporada... me ha dejado dudas. Buenas tardes, Quiquiño. Soy Diarrea Sólida. Coño, Jesús, pareja, Villegas. Nada que ver con Diarrea Sólida. Mucho más bonito tu nombre. Querido, bienvenido. Bienvenido a la plataforma roja. Estoy volviendo a las dos, ¿vale? En Twitch. En la plataforma morada, en Twitch. Estoy en Twitch ahí a las dos. Bueno, ¿se va a fumar Ancelotti otro año sin delantero? Centro de garantías. Yo creo que sí que va a haber. Y aparte digo de José Lu. José Lu viene para sustituir a Mariano. ¿Qué opinas de Brun? Mira, pues Signe Brun a mí me parece una delantera que, como os comenté, me encajaba en el perfil actual Real Madrid. No es una crack, pero viene de un gran equipo. Es una jugadora internacional por Dinamarca, sin ser titularísima. Marca goles, sin ser una goleadora. Es una jugadora de área, pero que se puede mover. Y es una futbolista que, sin tener un gran nivel técnico, creo que es una jugadora que digamos, simplificar el juego de ataque nos viene bien. Aguanta bien el balón, golpea bien, tiene muy buena definición. A ver, no es la jugadora más rápida del mundo, pero bien. Le falta un poco de agresividad, un poco de carácter, más de mordiente. Tiene un poco ese síndrome Moller para mí. Quique, yo no confío mucho en Florentino. Pues hombre, si no confías en Florentino, mal vas. Yo sí que confío en Florentino, coño. Yo, vamos, al margen de sus errores, me parece el mejor presidente de la historia del Madrid. Quitando a don Santiago Bernabéu. ¿Se quedará o se va Cari? No lo sé. Nos tiene un poco confusos. Yo soy de la teoría de que se va. 108 likes, chico, vamos a por más. 150. Vamos a ello. Benjamin Chesco no le he seguido esta temporada, así que como no le he seguido, no sé cómo ha sido su salto esta temporada en Salzburg, no sé cómo le ha ido. No lo he seguido. Entonces no puedo opinar. Sé cómo juega, obvio, porque en su momento me informé. ¿Nabri lo miras como opción? El año pasado sí, este año no. Cuando no renovó, hasta que renovó. Cuando ya ha renovado. Vlahovic ha hecho una mala temporada con la Juve, se le ven carencias. Ha dicho antes José Luis Pizaña Sánchez. Ha hecho una temporada no mala, pero sí plana. No ha destacado. ¿El Madrid fichará algún central? Pues si se va Nacho,
intuyo que sí, pero hay que ver qué pasa con Nacho. La gente no habla de él y cuidado, ¿eh? ¿Tienes la sensación de que Florentino se ha relajado? No. Él se ha empecinado en Mbappé. No se ha relajado, que es diferente. Por ahí me recuerda a Saviola. Sí, tiene un toque de ratoncillo así. Al Saviola, obviamente, de River Plate y de su primer periodo en el Barcelona. Luego en el Madrid fue una sombra. Højlund tiene 19 años. Es que creo que necesitamos a alguien un poquito más testado. Nivel mínimo Colomwani. Colomwani a mí me gusta mucho, insisto, y es francés, es joven, ha marcado muchos goles, ha marcado 15 goles, 17 asistencias. A mí me parece un jugador muy interesante, lo digo. Y es un mercado que al Madrid le encanta, el mercado francés. Lo importante para mejorar la plantilla se necesitan laterales y otro 9. Aunque se quede Benzema más un extremo derecho. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Benzema. Quique, ¿prefieres a Kane o a Vlahovic ahora mismo? A Kane probablemente. Aún siendo, yo prefiero los delanteros más rápidos, más ágiles. Pero hombre, creo que Harry Kane tiene una conducta de lectura del juego superior. Creo que es mejor asistente. Creo que es un jugador más listo. Vlahovic a veces toma decisiones un poco malas. Este año lo he podido seguir con la Juve. No ha hecho nada. Jugadores como Moise Kean, por ejemplo, u otros, ahí da la sensación de que le podían comer la tostada. ¿Crees que Nico Paz debería subir? No, todavía no. Hay que cocinarlo un poquito, que yo lo veo poco hecho todavía, con mucha calidad, eso sí. Y Diaby extremo derecho y Rodrigo de 9 estaría de puta madre. Yo es que creo que Rodrigo no tiene que jugar de 9. Pero Diaby me gusta. Musa Diaby. Pregunta, ¿el Madrid fichará algún extremo derecho con la salida de Marco Asensio? ¿Y crees que Brahim Díaz llenará ese hueco? Pues mira, te respondo con la segunda parte de tu pregunta. Brahim va a ser el recambio de Asensio. Pienso, y basándome en la información de relevo, va a ser así. Tiene 20 años, creo, Jesús, pero es que es rápido, técnico y pelea. ¿Quién? ¿Quién de todos? Que me pierdo, chicos, con los nombres, ¿vale? A veces me despisto cuando empieza a avanzar el directo. A mí José Lu se me queda corto. Sí, no, pero Víctor, José Lu es el recambio de Mariano. No puedo, no se me ocurre pensar en que vaya a venir de titular. Kiki, al final Ancelotti se marcha con Brasil, no, olvídate. Yo creo que Ancelotti sí que está confirmado que va a continuar. Insisto, todo con un poco de barbecho, un poquito de cautela. A ver, es que lo que ha dicho es su futuro. A ver, no ha dicho que se queda, no ha confirmado. O sea, él ha dicho que estoy aquí, la realidad no es internet, pero ya está. No, no lo he visto. Yo no tengo la sensación que haya sido tan contundente como algunos pensáis. Álvaro no lo veo. Dice Rodrigo, la opción Álvaro no lo veo. Pero es que el puesto de media punta jamás existirá en el Madrid. Bueno, hay un puesto que es el de segundo delantero que sí que ha tenido el Real Madrid en el sistema de 4-2-3-1. Detrás de Benzema y Rodrigo lo hacía muy bien ahí, por ejemplo. O Brahim Díaz ahí lo haría muy bien. Imagínate lo mal que se planificó el futuro de los laterales si en su momento tuvimos a Hakimi y a Teo. Y ahora, a ver. Pongamos todo en su sitio. Hagamos un viaje en el tiempo. Teo Hernández estuvo aquí más fuera que dentro. No hizo nada tampoco que digas, joder, tiró la puerta. Tampoco es verdad que le dieran mucha oportunidad a Zidane, pero tampoco vi yo un jugador ahí que, o sea, sí, tenía cosas, tal, pero oye, tampoco dio su mejor versión, yo creo, de sí mismo, y él mismo, yo creo que él mismo lo sabe. Ashraf. Yo a Ashraf le hubiera dado... Yo a Ashraf, que saliera del Madrid... O sea, cuando lo vendimos del Inter, cuando se hizo el pase del Inter al Paris Saint-Germain, ahí fue el error. O sea, yo entendí lo del Borussia Dortmund, lo del Inter, yo ahí lo hubiera traído de vuelta. Ahí no sabemos qué ha pasado. Hasta que no se haga oficial no hay que decir nada. Hombre, Pedro, dame la libertad de poder opinar con respecto a lo que intuyo que puede ser la situación como aficionado, si te parece bien. Tú me dices,
Oye, Quique, opina o no. Podemos opinar de sus palabras, podemos opinar de las informaciones, que algunas veces son y otras no. Si no, menudo rollo. O sea, de verdad, o sea, solo queréis hablar cuando se confirma oficialmente algo, porque es un puto coñazo, sinceramente. Y gracias a Dios, el periodismo es mucho más que eso, y la comunicación también. Menos mal. A mí Vlahovic me recuerda a Jovic. A mí en nada me recuerda a Jovic. No se parece nada. Nada. ¿En qué es serbio se parece? Nada más. O sea, no se parece en nada. No se me parece en nada. De hecho, Jovic, o sea, a nivel de carácter combativo en un campo, no tiene ni la mitad de sangre que tenía Vlahovic, por ejemplo. Zidane culpable, no ha venido al Madrid Hakimi. Bueno, no lo sabemos. No sé. ¿Qué dijo Benzema hoy en la entrevista en Marca? Lo que hemos comentado ya. Lo hemos comentado. La realidad es otra, no lo que dicen en internet. Ese ha sido el gran titular. Orgulloso de mi carrera. Me acuerdo cuando firmé por el Real Madrid, que era un niño. Hablando en pasado. No hay otro club como el Real Madrid. Tal. Yo estoy viendo. Y ya está. Está muy bien. O sea, le han hecho un homenaje. Y ha hablado sobre su carrera. ¿Que pensáis que ahora de repente se va a quedar con todo lo que ha ido saliendo? Vale. Puede ser. Sí, a veces se sacan cosas de contexto, tío, pero... Eso ya cada cual y su cabeza. Benzema out, ya, está acabado y hay que fichar dos delanteros. Vale, bien, David. Bueno, cada uno tiene su opinión. Creo que Benzema... En fin... Es un extraordinario delantero que le han reventado y que ha terminado de reventar la temporada. Y una puta leyenda del Real Madrid. Cuando hablamos así de los jugadores... Yo estoy de acuerdo, es que para mí no debe continuar, pero hostia, vamos a tener un poquito más de respeto, ¿no? Está acabado, out ya, joder, parece una rémora, como un... no sé. Pero ya sabéis, yo pienso que el club está por encima de todos los jugadores. Cuando salió Cristiano, Ramos, cuando salga Benzema, Modric, siempre el club por encima de todos. Pero hombre, Quique, como seguidor del Madrid tengo miedo la próxima temporada. No tengas miedo, somos el Madrid. Miedo nunca, respeto siempre. Noticias de Cherki, ninguna. Vlahovic, no por Dios, es un jugador tipo Velotti. Hombre, Velotti es peor, ¿eh? Madre mía, Velotti, menuda final, ¿no? Con la Roma. Joder, este lo querían fichar también. Se queda no Benzema, hay que fichar. Es que fichar, el tema es que si se quedara Benzema viene Joselu. O sea, si se queda Benzema, quien viene es Joselu. Y si se va Benzema, quien viene es Joselu y otro 9. Quiero que entendáis esto. Este es el concepto. Dice Josito, si se va ahora, lo hace por la puerta grande. Yo creo que sí. Yo creo que si Karim se va ahora, lo hará bien, porque todavía ha quedado su legado de gran crack, estrella y leyenda del Madrid. Yo soy de la teoría de que las leyendas no deben alargar su ciclo, como hizo Raúl, por ejemplo, que dejó un final muy amargo. Incluso en un momento dado Iker también, con otras cosas. Icardi, no, por Dios. Icardi, joder. Vamos, no quiero en torno a Icardi por aquí. Ficha a Ferran, sí. Somos el Madrid, pero no tenemos delantera ninguna. Solo Vinicius vale, ni Rodrigo, ni ninguno vale. Joder, pues si Rodrigo no vale para el Real Madrid. Oye, vemos el fútbol diferente y ya está. Rodrigo me parece un futbolista extraordinario. Vamos, extraordinario. El único problema de Rodrigo, entre comillas, se llama Vinicius, que le ha tapado mediáticamente. Rodrigo es un pedazo de jugador como la copa de un pino. O sea, un jugador descomunal. Top 10 de atacantes mundiales para mí. Le acompañas a Vinicius y a Rodrigo de un buen 9 y vamos. Ya tienes ahí golosina buena. Hay que acertar en el delantero, hay que acertar en el 9, hay que acertar en ese jugador. Y veo aquí hashtag Mbappé, tío. Que dejen a Mbappé ya tranquilo. Ya está. Ah, bueno, por el tema de Mbappé que va a jugar con Asensio. ¿Cómo es la vida, eh? Mbappé y Asensio juntos. Nada, estoy viendo por Twitter. Ah, por cierto, mañana juega el Barça femenino.
Oye, por cierto, ¿estáis viendo que aparte del tema de la UEFA del Barça, ha dimitido otro directivo, Jaume Llauradó? O sea, no paran de salir directivos del Barça. Esto supongo que es de lo más normal del mundo. Osimhen a mí me gusta del Nápoles. Sí, Víctor Osimhen es bueno. Colo es excelente con laterales rápidos. Muani es muy bueno. Pero como juega en el Eintracht de Frankfurt, alguno tiene un mal recuerdo del Eintracht. Floren tiene un as en la manga. Queda poco para que se sepa. Ojalá David revuelta, ojalá. ¿Qué crees que persigue Benzema diciendo lo que dijo? Que en internet se dicen muchas cosas, pero que la realidad es otra. ¿Por qué crees que no quiere decir la verdad de su futuro? No la quiere decir porque la quiere reservar para el momento adecuado, que es el domingo. Y entonces tiene que alargar el tema antes de que se juegue y ya está. Pues punto. Él lo quería hacer así. Busquets, por ejemplo, ya dijo que se iba a retirar. El caso es que Benzema... O sea, que se iba a retirar, que se iba a ir, perdón. Que se iba a retirar, que se va a ir. Digo, yo estoy fatal. Colombia a mí. ¿Qué opinas del enfado de Mourinho? ¿Qué opinas? A mí me pareció penalti. Entonces, supongo que estará muy enfadado por eso. Una acción tan evidente para él. Pues... Claro, te pone de mala hostia. No le he seguido a Santi Jiménez del Feyenoord. Lo siento, no puedo opinar de él. Por sus chanchullos, los directivos se van porque no quieren tener posibles problemas legales. Yo creo porque se están dando cuenta que el Barça es un pozo sin fondo, en el cual se toman malas y malas y malas y malas y malas y malas y malas decisiones. ¿Crees que se vaya Modric? Pues yo creí hace unas horas que sí. Y sigo pensando que sí. Hombre, pues tan mal en la Champions no lo ha hecho Rodrigo para esos datos que estás dejando ahí, David. Rodrigo yo creo que ha hecho muy buena Champions en lo que ha podido competir con el Real Madrid. Creo que ha hecho partidos ante equipos top de los mejores del mundo de un gran nivel. Y creo que es un futbolista que entiende muy bien el juego, que tiene olfato, que tiene calidad, desborde. Yo le he visto hacer unos regates espectaculares. Llevando el balón pegado. Tiene un regate diferente a Vinicius. Probablemente un regate en corto más preciso que el de Vinicius. Vinicius en largo tiene mejor regate. Y está en un escalón superior, pero a mí me parece magnífico futbolista Rodrigo. Y creo que el madridismo le tiene mucho cariño a Rodrigo Goes. La verdad, y se lo ha ganado. Juan Antonio, 100 pulgadas. Sigue sin gustarte Super Mario. A ver. Bueno, venga, voy a intentar ser majo. Porque cuando me dicen estas cosas que, digamos, confrontan con la verdad, pues es que no sé cómo responderte. ¿Cuándo he dicho yo que a mí Mario Gesson ya no me gusta? Si he sido el puto mayor defensor que ha habido en YouTube de Gesson ya. Si cuando la gente estaba diciendo que Mario no valía y que era un jugador que sobraba en el Real Madrid, yo siempre he apoyado su fichaje. Yo creo que a veces me decís las cosas por tocarme un poco la fibra y ver cómo salto o si no salto tal. Está bien, está bien. Me gusta que me pongáis a probar un poquito. A ver. A lo mejor en otro canal te has equivocado y no es en este. Porque mayor defensor de Gesson ya que yo no ha habido. O sea, Gesson ya... Vamos. Es que no entiendo esos comentarios, tío. No entiendo. No lo entiendo. Mourinho. Mourinho regaló su medalla, sí. Hay que tener en cuenta a los extracomunitarios. Por eso Vinicius Tobías se va. En caso de que lleguen Bellingham, Kane y Hendrick. Pero Vinicius Tobías no va a estar. No va a ejecutar el Real Madrid la opción de compra, al parecer. Rodrigo superado en partidos importantes. No recordáis. No. Yo le dejo a David, decir lo que él considere. Ya está. Yo lo veo muy diferente. Creo que Rodrigo ha hecho grandes partidos ante grandes equipos. Superado. Pues, no sé. ¿Crees que la gente le caiga encima a Asensio sabiendo que se va al PSG? A Asensio ya está otra cosa. Ya le da igual eso. Un nuevo urgente y dorsal 7 son necesarios a la Madrid nada más. A la Madrid. ¿Qué 9 vendrá? Veremos. El Madrid frente al Athletic, ¿cómo lo ves? ¿Será victoria y despedida de Karim y Asensio? Sí. Creo que va a ser despedida de Asensio seguro y de Karim, para mí sigue teniendo pinta que sí. ¿Kyle Kuric o Kyle Guy?
Kai. Edad, proyección. Yo creo que ya las mejores. Los mejores años de Kyle Kuric ya han pasado. Es verdad que Kyle Kuric no ocupa plaza de extracomunitario. Pero es lo único. Todo lo demás, Kai Guy creo que, a ver, lleva una temporada irregular, pero es un jugador que creo que tiene un talento descomunal y en el Madrid lo haría muy bien. Ah, es broma. Ah, bueno, pues si es broma, perfecto, entonces. Genial. La calidad de Rodrigo no la tiene ningún jugador, dice Pedro. Pedro Lerín. A ver, es que es muy difícil medir las calidades de los jugadores en algunos puntos. Pero vamos, que me parece un pedazo de crack. ¿Cómo ves el cambio de una posible salida de Benzema por Vlahovic? Yo no veo que vaya a venir Vlahovic, es intuición. Yo creo que Harry Kane puede tener más opciones. ¿Qué te parece la teoría de Iñaki de una venta traumática este verano tipo Fede Valverde? A ver, yo os voy a poner una pregunta encima de la mesa. Si os dieran 100 millones por Valverde, ¿lo venderíais? Quien dice 100 dice 90, de ahí no bajo. Yo sí lo vendería. Por 90 o 100 millones a Valverde. No os quiero engañar. O sea, me parece que es un gran jugador. Pero con el aluvión de centrocampistas que tenemos y llegando Bellingham, pues no me parece tan indiscutible Valverde. Si de verdad va a haber una venta traumática, para mí, por esas cuantías, creo que hay muy pocos jugadores que yo no vendería. Estamos hablando de 100 millones. Vosotros, desde luego, pensáis diferente a mí. Excepto Rodrigo, que dice dónde firmamos. Harry Kane no ocuparía plaza extracomunitario. Su padre es irlandés y él tiene la doble nacionalidad británica e irlandesa. Ah, qué interesante eso, Constantino. No lo sabía. ¿Quién ha dicho que vayamos a vender a todos? A mí me habéis preguntado. Una venta traumática, la de Valverde. Pues yo os digo que Valverde es un gran jugador, pero hay mucho lover de Valverde que para mí lo ensalza demasiado, siendo un muy buen jugador. Porque Valverde es muy bueno. Pero oye. Gracias, Your Tutorials. Pues mira, con Ramón y con Iñaki ya tengo relación también, de igual manera, pero te lo agradezco, ¿eh? Todo apoyo suma mucho. Iñaki y Ramón me están haciendo raids en Twitch, porque por hora y tal coincide y me están... ¿Qué pasa con Mendy? Que te veo ahí, Antonio, con Mendy muy fijado. Si venden a Mendy, el tema es que tienes que fichar otro lateral izquierdo. Con Fran García solo no penséis que va a valer, ¿no? Si se vende Valverde por 100, solo si viene alguien top, si no, ¿para qué? Ya, pero es que si viene Bellingham y se queda Modric y continúa Kroos y está Camavinga y está Tchouaméni y Ceballos, ¿qué pasa? Por eso digo, vamos a ver qué pasa. Sí, sería una magnífica noticia el poder ir al canal de Iñaki y Ramón, pero me tienen que invitar ellos, yo encantado de la vida, si pueden ir, o sea, si puedo ir, fenómeno, brutal, pero... Aluvión de centrocampistas viejuners. Hombre, hay de todo, ¿no? Viejuners y no... Hay de todo. Lo que yo quiero hacer ver es que, a ver, a mí me parece un gran jugador, muy marca Real Madrid, creo que tiene unas cosas muy buenas, pero a mí no me parece tan crack como la gente lo vende. O sea, me parece muy bueno, pero me parece un jugador que desaparece mucho de los partidos. Es un jugador que como centrocampista es muy disfuncional a la hora de aparecer y ayudar en el juego a los medios, a los defensas sobre todo. Es un jugador que le gusta mucho tirar el desmarque para arriba. Carrera, caballo suelto, caballo desbocado, conducción, pegar. Tiene que alimentar mejor su juego. ¿Vendes a Mendy o intentas traer este año a Davis? Hombre, si vendes a Mendy tienes que traer a alguien. Te veo desconfiado, David. Te veo desconfiado. Hemos terminado la temporada mal y bueno, esto me pasó el año pasado con el canal, que os veía muy desconfiados y se ganó la Champions después y la Liga. Pero es verdad que, bueno, hombre, Alfonso Davies por menos de 50 millones yo no lo veo, ¿eh? 146 likes. Gracias, chicos. Muchas gracias. Yo veo más indispensable a Valverde que a Tchouaméni, estando Camavinga para ocupar esa posición. Ya, pero es que tú eres aficionado de Peñarol también. Que yo sepa, Leo. Que yo ya te tengo a ti caladito. Que vamos, sé que hay mucho lover de Valverde. Mucho lover. Pero bueno. A mí me parece muy bueno. Muy bueno.
pero no tanto como algunos lo dicen. Tan hype no lo veo. A mí me parece mucho más intocable, o bastante más intocable, Courtois y Vinicius años luz. ¿Tú qué crees quién es mejor, Camavinga o Valverde? Para mí, Camavinga. Es un best case superior. O sea, me parece un proceso de jugador mucho más completo. Para mí, Camavinga. Es un futbolista más completo. Es verdad que Valverde obvio tiene más gol, más llegador. Sí, yo estoy más sesgado que un culé con Ansu Fati. Hombre, tampoco te pases. Tú eres muy buen tío, no estás sesgado. Simplemente, oye, que tienes ese tema de que eres aficionado a Peñarol y te tira mucho. Davis será 70-80. Y Mendy, si lo vendes ahora por 20, le sumas 50 igual para traer a Davis. Bueno. Estamos haciendo aquí las cuentillas, pero sí está bien, me gusta, ¿eh? Me gustan estos juegos a mí me gustan. Te propongo un extremo derecho muy bueno. Kingsley Coman, hombre, me parece buenísimo y ha tenido momentos muy buenos esta temporada en Champions, por ejemplo. La comparación aquí es Tchouaméni con Camavinga. Pues sí, porque los dos son pivotes en realidad. Aquí está el tema. El Cordero está aquí. Tchouaméni con Camavinga, efectivamente. Y para mí Camavinga es superior a Tchouaméni y a Valverde. O sea, nada más que Tchouaméni creo que nos va a callar muchas bocas. Me acuerdo mucho de Casemiro y cuando a la gente le parecía un tronco. Y fijaos lo que fue Casemiro, ¿eh? Y creo que las condiciones de Tchouaméni pueden ser superiores. No digo el rendimiento, digo las condiciones. Para que se me entienda bien y nadie diga que yo he dicho que Tchouaméni va a ser mejor a nivel rendimiento que Casemiro. No lo he dicho. Creo que sus condiciones potencialmente son mejores. Nadie va a comprar a Mendy sabiendo su historial médico. Hombre, a ver, tampoco, a ver, estamos haciendo como que Mendy va a ser un cojo o algo toda su vida. A ver, ha tenido lesión, muy mal, o sea, terrible, tal. Yo creo que es un jugador recuperable. ¿A qué nivel? No lo sé. ¿Vendible? Creo que sí. Oye, que hay gente que ha pagado 60 millones por Cucurella. Cuidado. 60 millones por Cucurella. No me jodáis. A ver, que a poco que Mendy esté normal... 40 millones puedes sacar por él. En su momento para mí, que yo soy del tren de Mendy, cuando ha estado bien, para mí era top como lateral. Extraordinario. Ahora que se le vende, pues se le vende. Pero tienes que traer un lateral. Confiar solo en Fran García, error, no. Nico Jackson está muy bien, pero yo no sé si es ya... O sea, el Madrid necesita un delantero para titular. No, ya un... Ya está Joselu para... Pues eso, un especialista, tal. Quique, ¿no te parece que Valverde... Es que para mí Valverde, como dice Anabel, me pregunta si se ha quedado estancado Valverde. A mí me parece que sí. O sea, me parece que tiene que ser mucho más activo en el juego posicional. Tiene que ser un jugador mucho más participativo. Ya sabemos que es buen finalizador al espacio, que tiene un gran golpeo de balón, que se desmarca bien, pero tiene que ser más participativo y activo. Más dado a ayudar a los medios en la génesis de la salida medular de balón. Quique Recio asegura que Tchouaméni es mejor que Camavinga. Tchouaméni solo necesita partidos para despegar, yo creo que también. Yo creo que Tchouaméni necesita sentir que es titular 10 partidos. ¿Tú crees que con José Luis Brahim Díaz se va a ganar la Champions? No, evidentemente no. Para mí las claves no son esas. La clave es el 9. Según qué 9 fichemos de titular. Ahí va a estar la clave. Y Bellingham, que puede ayudar. Davis por Mendy más 40 millones de euros, ¿lo compras? Puede ser. Puede ser. Pero oye, siempre digo lo mismo, que Alphonso Davies pensáis que no tiene fallos. Yo he visto la temporada del Bayern, muchos partidos. Y Alphonso Davies en defensa es un jugador que en defensa es por momentos, no para recuperar la posición que es la hostia, sino para defender la lateralidad. Para tener, o sea, tiene fallos de concepción defensiva. Pero claro, tiene un retorno brutal, porque en carrera es descomunal. ¿Es el mejor lateral izquierdo del mundo? Sí. ¿Mejor que Teo, por ejemplo? Sí. Pero... A mí me encantaría una banda izquierda con Alphonso Davies y Vinicius. Alguien para eso.
No he visto todo el año a Tchouaméni coger la pelota y salir en velocidad a la contra. Eso demuestra que no sabe ni dónde está. Quizá Tchouaméni es otro tipo de futbolista. Puede ser. Davis tiene problemas en el corazón. Según dijo, bueno, efectivamente, según dijo Sergi, se sabe. Sí, tiene problemas cardíacos. Bueno, Marcelo en defensa, sí, pero pero Marcelo te equilibraba el juego en ataque como nadie. Y tenías a Ramos para cubrirle. Y a Casemiro. Cuidado que según José Félix, el Madrid está interesado en Havertz y en Karina de Adeyemi como 9. De Adeyemi no lo veo porque el Borussia Dortmund no va a dejar que salgan dos jugadores como Bellingham y Adeyemi en un verano. Lo de Havertz me encaja. José Lu tiene 34. 33 para 34, 34. José Lu Mato. 33 años. Cumplió el 27 de marzo. ¿Tú qué crees quién es mejor, Benzema o Rodrigo? No tiene nada que ver. En tal caso, obviamente, la carrera de Benzema ahí está. Benzema ha sido mejor jugador que Rodrigo. O sea, objetivamente. Yo creo que Arribas, rodeado de buenos jugadores... Arribas me parecería muy interesante meterlo en una dinámica de pretemporada con el primer equipo. Y ver qué pasa. Me parece que es un jugador con unos atributos de juego y unas capacidades muy interesantes. Yo hubiera comprado a Adeyemi, a Karina Adeyemi, la temporada pasada cuando estaba barato, claro, sí. Pero es que Karina Adeyemi también juega en la posición de Rodrigo. Podrías haber tenido a los dos. No sé. No lo veo claro, Rick. No lo veo claro. Ninguno de los dos es DC. Eso es el problema. Claro, es que lo que dice Antonio Calvo también. Si tú buscas un delantero, un referencial, un pivote arriba, tío, pues al final es un Harry Kane, un Vlahovic, algo de esto, ¿no? Incluso un Gonzalo Ramos, que no va a venir, obviamente, porque está con Méndez y el Madrid no se va a plantear con Méndez mucho ni nada. Y eso que Gonzalo Ramos empezó como media punta su carrera deportiva en el Benfica, pero luego ha terminado siendo 9. Os lo digo porque vosotros pensáis que, oye, lo digo por Havertz esto, ¿vale? No, porque tal. Pues los jugadores evolucionan. Gonzalo Ramos luego fue evolucionando a 9 en el Benfica. Cualquiera que haya hecho scouting y tenga informes del Benfica, como he tenido yo, lo sabe. Gonzalo Ramos no era 9. Al final se ha convertido en un 9. No todos los jugadores tienen que ser titulares, las personas no entienden. Correcto, en eso estoy de acuerdo con Manu. Necesitas clase media y clase alta. Clase media, alta y clase alta. Perdón. Vlahovic, muy caro y salió mal este año. En la Juve no ha estado bien. Gonzalo Ramos está fichado por el United. Sí, yo no he dicho que vaya a venir. Digo que es un tipo de delantero que al Madrid le vendría bien. Que al Madrid le vendría bien. ¿Vale? Bueno, chavales. Vamos a ir cerrando el chiringuito. Bueno, no, el chiringuito no. El chiringuito lo van a cerrar, pero de otra manera. Vamos a ir cerrando hoy madridismo al día, ¿vale? Empieza el directo de Iñaki ahora, ¿de acuerdo? Empieza el directo de Iñaki Angulo, si no recuerdo mal, a las 8 de la tarde. ¿Vale? Vamos a hacer una raid desde YouTube para Iñaki Angulo, ¿vale? Mandarle un abrazo de mi parte. Vamos a probar a hacerle una raid a Iñaki, ¿vale? Así que, a ver qué os cuenta, ¿vale? Mandarle un abrazo desde Madridismo al día. A ver si podemos un día, tío, hacer un directo juntos o algo, macho. Estaría guay, ¿eh? Hacer un directo aquí o allí, es que me da igual. Sería una cosa descomunal. Sería brutal, jodidamente brutal. El chiringuito para los madridistas es mala palabra. Cuidado, correcto. Chiringuito no se puede decir aquí, está prohibido. Para que Tchouaméni funcione bien necesita un... Ah, que no se puede. Es que él lo tiene capado. Él la opción de poder hacer una raid por YouTube la tiene capada. Iros a su directo, que lo vais a encontrar. Saludarle y mandarle un abrazo. Punto, ya está. Vale, chicos, mañana vuelvo a las 7 de la tarde aquí, ¿vale? A tope. A ver qué pasa. ¿Se irá Benzema? No sabemos. Parece que Brahim viene. Modric. Asensio. Se va. Brahim tal. Muchas cosas. Chavales, un auténtico placer. Abrazo a la Madrid. Chao, chao.